Mirad, vamos a trabajar hoy un poquito el tema de cuáles son las situaciones patrimoniales con las que nos podemos encontrar en la empresa. Os he traído dos ejemplos de dos empresas importantes. Una, Inditex, que la tenéis aquí, y otra, Acciona, que la tenéis abajo, justo abajo. ¿Qué le pasa a Inditex? Si os fijáis, y tal y como hemos estado estudiando estos días en clase, tiene un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque su pasivo corriente excede a su activo corriente. Y eso se ve claramente en aquellas gráficas, en las cuales prácticamente el activo corriente no permite cubrir las deudas a corto plazo. Sin embargo, tenemos Acciona, que tiene una situación distinta, completamente distinta. Esta situación, como podéis comprobar abajo, es que tiene un pasivo corriente muy por debajo del activo corriente. Nos podríamos encontrar con una situación patrimonial en la cual no habría ningún problema. ¿Cómo se le llama a esa situación? Se le llama equilibrio financiero. ¿Cómo se llama la situación de Inditex? Se llama desequilibrio financiero a corto plazo. Pues bien, estas son las dos situaciones patrimoniales con las que nos vamos a encontrar en los ejercicios de selectividad. Uno, la situación que veis arriba, que es que activo corriente es menor que pasivo corriente y entonces eso dará un fondo de maniobra negativo. Y por otro lado tenéis la otra situación del activo corriente menos pasivo corriente dará un fondo de maniobra positivo. Es muy importante que no olvidéis que también se tiene que igualar al pasivo, o mejor dicho, desde el pasivo. Neto patrimonial más pasivo no corriente menos activo no corriente. Acordaos. Vamos a ver cómo hacemos la representación gráfica de nuestro balance de situación. Tenéis aquí un ejemplo. En este ejemplo, lo que plantea es cuál es la parte proporcional de cada una de las masas patrimoniales dentro del conjunto general. Para eso, ¿qué es lo que han hecho? Han utilizado unos elementos indispensables y que vosotros vais a tener que utilizar desde ya. 1. Una calculadora. 2. Una regla. Y 3. Un bolígrafo. Lo que vais a utilizar fundamentalmente es, después de haber calculado exactamente cuál es el total de cada una de las masas patrimoniales que tiene el activo y que tiene el pasivo, esto es, cuál es el total del activo no corriente, cuál es el total del activo corriente y dentro de ellos cuál es el total de las existencias, cuál es el total del realizable, cuál es el total del disponible. Del pasivo, a su vez, cuál es el total del neto patrimonial, cuál es el total del pasivo no corriente y cuál es el total del pasivo corriente. Una vez que lo habéis calculado, ya podéis empezar a representar gráficamente. Esto es, si cogemos el activo no corriente y lo dividimos entre todo el activo total, nos sale por 100 la proporción que eso representa dentro de la gran masa patrimonial del activo. Por lo tanto, solo tenemos que dibujar proporcionalmente dos en un papel. Y así con todas las masas patrimoniales, de tal manera que el resultado sería tan bonito como this one. Pues bien, como veis en la situación de arriba, hay dos situaciones que tenéis que recordar. Uno, que el activo representa la estructura económica del balance y que el pasivo representa la situación financiera del balance, o sea, la estructura financiera. Esto es, que el pasivo financia al activo. Y otra cuestión que tenéis que tener en cuenta es que el neto patrimonial y el pasivo no corriente es una nueva masa patrimonial que se genera con esa unión llamada recursos permanentes, capital circulante o financiación básica. En vuestro libro aparece como recursos permanentes y vamos a respetar esa nomenclatura. Tenéis aquí abajo, justo, cuáles son los ratios que vamos a utilizar diferenciadamente para analizar cuál es la liquidez de nuestra empresa, que son tres fundamentalmente. Uno, disponibilidad o liquidez inmediata, que mide cuál es nuestra capacidad desde nuestro disponible a hacer frente a nuestras deudas a corto plazo. Y eso significa
que tendrían que salir los valores entre 0,1 y 0,3. Y se obtiene de esta manera, disponible entre pasivo corriente. Luego nos encontraríamos con la siguiente, que sería la tesorería o acid test, que sería sumar el disponible y el realizable y dividirlo entre el pasivo corriente. Y eso significa que los valores tienen que darnos entre 0,75 y 1. Esto es, que el 100% de nuestro pasivo corriente por lo menos esté financiado con nuestro disponible y nuestro realizable. O sea, algo que o ya tenemos líquido, como es el dinero en cuentas corrientes o bancos, o ya tenemos vendido, aunque no cobrado del todo, que es el realizable. Y posteriormente tendríamos la última, que es muy semejante al fondo de maniobra y que nos da la misma información, pero en datos proporcionales, que sería la liquidez, y esta liquidez a corto plazo se obtendría sumando disponible, realizable y existencias y dividiéndolo entre pasivo corriente, de tal manera que los valores ideales tendrían que estar entre 1,5 y 2. Vamos a ver un ejemplo práctico de cuál es un dato de liquidez y ratios de liquidez dentro de la empresa. En este caso, si os fijáis, el activo corriente son 55.500, mientras que el pasivo corriente son 35.000. Eso haría un fondo de maniobra positivo y sabemos que la ratio de liquidez nos va a salir también positiva. Esto es por encima de 1. 1,59, esto es el 159%. La empresa no tiene problemas de liquidez, como dice ahí, y los activos corrientes son suficientes para afrontar las deudas a corto plazo. Sin embargo, nos encontramos que el ratio de tesorería es 1,33, un poquito por encima de 0,75 y 1, que es lo que aparecía como un ratio ideal. Esto es, que tiene capacidad para pagar sus deudas a corto plazo, bajo el supuesto de que no consiguiese vender todas sus existencias. Y por último, tenemos un ratio de disponibilidad que está por encima de los valores ideales, que es 0,1 y 0,3. En este caso saldría 0,55. Esto quiere decir que tenemos recursos ociosos. Por último, vamos a ver una serie de ratios, que son 4 importantes, que nos vamos a encontrar aquí abajo, que van a ser, en primer lugar, la garantía o distancia a la quiebra. Eso quiere decir que vamos a dividir el activo total entre el exigible total y nos tiene que dar un valor entre 1,5 y 2,5. Y lo que mide es en qué medida el activo total de la empresa puede hacer frente al total de las deudas. Esto es, si tuviésemos que liquidar absolutamente todo, ¿podríamos pagar a todo nuestro pasivo, todas nuestras obligaciones? De esta manera nos encontramos con una ratio importantísima, que es la de endeudamiento. Este endeudamiento divide el exigible total entre el neto más el pasivo. Eso es, el pasivo total. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que tener unos valores ideales que no superen el 0,5, o sea, el 50%. Esto es, que nuestro neto patrimonial por lo menos tiene que superar o tiene que representar el 50% de todo el pasivo. En tercer lugar, nos encontramos con una ratio importante que tiene que ver con el endeudamiento, que es la calidad de la deuda. ¿Hay deuda que tiene una calidad mejor que otra? Efectivamente. Cuando hay una deuda a corto plazo mayor que la deuda a largo plazo, es que la ratio de calidad de la deuda va a salir negativa. Esto es, vamos a ver qué proporción nos vamos a encontrar entre el exigible a largo plazo y el exigible a corto plazo, entre el exigible total. Si vemos el exigible a corto plazo entre el exigible total, nos daremos cuenta que representa una cantidad. Cuanto mayor sea la cantidad, la proporción de exigible a largo plazo de exigible a corto plazo, mejor para la empresa. Y por último, nos encontramos con la autonomía financiera, y esto es la división entre los fondos propios y el exigible total. Y recordad que fondos propios, estamos hablando de capital social más reservas. Para terminar con todo esto, vamos a ver las 4 situaciones patrimoniales con las que nos vamos a encontrar. Una, que sería equilibrio total y equilibrio financiero. Si os dais cuenta, el equilibrio total no va a aparecer en nuestros ejercicios porque todos los fondos propios van a financiar todo nuestro activo y esa situación no la vamos a ver en un ejercicio práctico y además solamente se da quizás en el momento de constitución de la empresa. Luego nos vamos a encontrar con esa situación de equilibrio financiero a corto plazo que va a ser la situación
habitual también en algunos momentos de la empresa en la que el fondo de maniobra va a salir positivo. Y luego nos vamos a encontrar con los otros dos. Luego, por otro lado, nos vamos a encontrar con la situación financiera de desequilibrio financiero a corto plazo o la de desequilibrio total, que supondría una situación posible de quiebra o bien un concurso de acreedores antes de una solución dramática para la empresa. Pues bien, chicos, espero que os haya gustado, que os haya aclarado y que os sirva para estudiar. Hasta otra.